Buenos días a todos. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, doctor, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Digamos, con la paroscopia ha sucedido un fenómeno curioso en los últimos años. Nosotros veníamos muy bien, veníamos en una carrera casi desenfrenada en el pensar que todos los procedimientos podríamos hacerlos por la paroscopia. Y pensamos, digamos, en un momento que la cirugía mínimamente invasiva iba a reemplazar prácticamente a toda la cirugía por vía abierta. Empezamos a tener el primer golpe con todo lo que ustedes revisamos hace 15 días en relación a lo del morcelador. Esto nos dio un golpe muy duro, muy duro. Esto ya lleva casi unos 5 años, 6 años, en relación a el riesgo de nosotros tener unas morcelaciones de sarcomas, riesgos de morcelar adenocarcinomas de endometrio. Entonces se empezó a cuestionar la indicación de los procedimientos laparoscópicos, estamos hablando de ginecología, en miomectomía y en histerectomía de útero gigante. Bueno, se empezó a buscar las alternativas, se empezó a buscar las opciones y se empezó a mirar que podríamos hacer una selección. Ustedes vieron que es difícil, tanto con los estudios de resonancia como con los estudios de ecografía, descartar malignidad en los casos de sarcoma uterino. Solamente el 40% de las pacientes con sarcoma uterino lo muestran desde el punto de vista de la resonancia. Y no tenemos en el mundo aún ninguna prueba que nos pueda descartar que no tengamos una patología maligna con una confiabilidad tal que nos permita con toda la tranquilidad hacer una morcelación de un útero grande o de una miomectomía. Entonces nos dio muy duro el golpe de la histerectomía del útero grande, de la histerectomía de la miomatosis. Y bueno, pensamos que ahí había llegado como los problemas hasta cuando aparecieron todos los estudios relacionados con los riesgos de seguir haciendo eh, cirugía oncológica en cáncer de cervix uterino. Esto le dio muy duro, especialmente, lógicamente, a los oncólogos, pero en general a todos los que nos dedicamos a este arte de la cirugía mínimamente invasiva, nos dio un golpe todavía más duro, porque empezó a cuestionar, y todavía ni siquiera, muy seguramente Luis Eduardo en su presentación lo va a mostrar, por qué razón se da este fenómeno de estar contraindicado esta cirugía en cáncer de cervix, tanto para cirugía laparoscópica como cirugía robótica, en unos estudios que a mi modo de ver, realizados en el M de Anderson. Yo estuve en el M, tuve la fortuna de ir justo recién pasó los resultados del LAC, me invitaron al M de Anderson, estuve allá con ellos, con Pedro Ramírez, y nos mostraron todos los criterios que hicieron y realmente fue un estudio absolutamente impecable. Como todos los estudios que rebaten alguna técnica o alguna indicación médica, después dicen que el estudio no estuvo bien hecho, bueno, hay sus detractores, pero realmente este fue un golpe muy duro para la oncología en la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, si ya no fuera esto suficiente, ahorita con esta situación, entonces también se empezó a cuestionar que si la laparoscopia podría llegar a tener más riesgo en estos pacientes o en esta época, digamos, tan dura que empezamos a tener ahora con lo de este cuadro infeccioso. Entonces es curioso que fíjense que esta mañana cuando dije cómo les voy a hacer la introducción hoy frente al tema de la laparoscopia en oncología, fíjense que seguimos recibiendo golpes y golpes y golpes de un avance tecnológico como es la cirugía de mínimo acceso. O sea, lo que uno pensaría que ahorita estaría en pleno desarrollo, lo que estamos es como teniendo que aparentemente tener que volver a hacer un viraje nuevamente como era la cirugía tradicional. Esperemos que esto no pare aquí, que los estudios sigan demostrando que las ventajas de la laparoscopia van a ser superiores en todas las prácticas. Digamos, pueden haber algunas alternativas cuando descubramos la razón por la cual en cervix sí se puede seguir haciendo cirugía mínimamente invasiva con algunas precauciones. Pero yo creo que este abrebocas nos da lugar a esta presentación de Luis Eduardo sobre un tema tan amplio como es lo de la laparoscopia en cirugía oncológica. En ginecología veremos cuáles serán las indicaciones, cuáles serán las contraindicaciones, cómo en qué fase estamos. Lógicamente esto nos toca hacerlo casi todo centrado en el LAC, porque pues lógicamente es el estudio central
que muestra qué es lo que hay que seguir haciendo en este momento en la conducta en el mundo. Entonces, pues bueno, mucha suerte, Luis Eduardo, y estamos atentos a todas las preguntas y estaremos aquí haciendo todos los comentarios que sean pertinentes. Bueno, buenos días. Mi nombre, como ya lo dijo el doctor Ramírez, mi nombre es Luis Eduardo Rincón, residente de la Universidad del Bosque, tercer año. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Está dividida en tres grandes módulos, uno que es endometrio, otro que es ovario, y para finalizar, como dice el doctor Ramírez, lo vamos a terminar con el estudio LAC, que modificó todo el paradigma que teníamos hasta entonces. Entonces, un poquito de introducción para el SIDA de endometrio. El cáncer de endometrio como tal es la neoplasia maligna ginecológica más común en los países industrializados y es el sexto más frecuente. Es el cuarto cáncer más común en las mujeres en los Estados Unidos después del cáncer de mama, pulmón y colorectal. Aproximadamente el 80% de todos los cánceres endometriales son de tipo endometrioide y este es de mejor pronóstico. Aproximadamente el 90% se diagnostican en mayores de 50 años, una media aproximadamente tenemos de 63 años y solo el 10% en menores de 50 años. Con un porcentaje menor, solo del 4%, se presentan en mujeres menores de 40 años. Por eso es tan importante ver las características y las edades de las señoras que tenemos. El carcinoma endometrial como tal es el sitio más común de los subtipos histológicos del cáncer endometrial y del cáncer uterino en general de los tumores endometriales. Podemos ver que el 5% están asociados a un síndrome heredofamiliar relacionado fuertemente y se puede estar con el uso de terapia hormonal. Entonces, un poquito para hablar acerca de la incidencia a nivel, vemos que la incidencia a nivel mundial es de 8.6 por 100.000 mujeres. La mortalidad es de 1.8 a nivel mundial y a nivel Colombia es de 1.1. La epidemiología, entonces, el riesgo de por vida de desarrollar cáncer de aproximadamente el 2.9% de las mujeres serán diagnosticadas con cáncer uterino en algún momento en su vida, según los datos tenemos del 2013 al 2015. La incidencia de letalidad es del 21% y la prevalencia de este cáncer fue de 227.200 mujeres que vivían en Estados Unidos en este estudio. Entonces podemos ver que tenemos factores de riesgo que están muy relacionados a este cáncer. Podemos ver la edad con un RR de 1.4, con exógenos si tenemos también, tamoxifeno en pacientes que estén en manejo con este medicamento, si tuvimos una menarquia precoz menor de 9 años, una menopausia tardía mayores a 55 años, si son nulíparas, si tenemos diabetes, hipertensión, obesidad es muy importante, porque la gran población que podemos tener a esta edad pueden ser obesas, asociadas a diabéticas e hipertensión. Entonces también es importante tener un poquito los factores de riesgo. Factores protectores que tenemos, pues pacientes que hayan consumido anticonceptivos orales, el uso por más de un año aproximadamente, pues nos protege por 10 años y disminuye el riesgo en un 50%. Incluso luego de 10 a 20 años de suspensión, también nos puede dar una protección. El tabaquismo es un factor protector en este caso. La edad del último nacido vivo, hijo, más o menos entre los 35 y 39 años, una dieta y si hace ejercicio, consumo de café y consumo de té verde. Entonces vemos un poquito de la histología, no voy a enfocarme mucho en esto, solamente quiero mencionar que lo podemos dividir en tres grandes grupos, mesenquimales, epiteliales, que es el más grande, más importante, mesenquimales y mixtos. El más importante sería el carcinoma endometrial, que es un 75%. Le sigue el 10% de un carcinoma mucinoso y un 5 a 10 el compromiso seroso. Esto es muy importante porque es el patrón arquitectónico, arquitectual
de cómo lo vamos a clasificar. Entonces, vamos a ver que lo podemos clasificar en FIGO. Entonces, FIGO 1 es menor al 5% del patrón sólido como tal. El FIGO 2 es del 5 al 50% del patrón sólido. Y FIGO 3 es mayor del 50%. Vamos a ver que tenemos el grado de diferenciación nuclear, que es el grado nuclear tipo 1. Vamos a ver que es uniforme, van a haber núcleos pequeños, mitosis ausentes. El grado nuclear tipo 2, que es un tamaño variable, vamos a tener núcleos más grandes y mitosis ocasionales. Y un grado nuclear tipo 3, que es un pleomorfismo o mitosis abundantes. Entonces, vamos a tener que hay tipos 1 y tipos 2. Tipos 1 es el más frecuente, del 80 al 90%. Son menos agresivos. Es el más común. Tenemos tipo nuclear tipo 1, tipo 2. Tiene de base una dependencia hormonal, se asocia con lesiones hiperplásicas. Son tumores bien diferenciados, aproximadamente la edad es de 50 a 60 años. Tenemos un buen pronóstico con ellos y tenemos mutaciones KRAS y PTEN, que como tal son supresores de tumores, y tenemos la beta-caterina del 10% que pueden tener una mutación en P53. Tenemos los tipo 2, que son altamente agresivos, son de mal pronóstico, son menos del 10 al 20%, son tipo no endometroide. Acá vamos a tener los serosos o endometroide grado 3. Va a haber un grado nuclear grado 3, no relacionados con base hormonal, no están relacionados a lesiones hiperplásicas. Son mayores, por general son mujeres mayores de 60 años y tenemos una mutación en P53 que sabemos que es un inhibidor de la replicación celular. Para la apoptosis, el KI67, que es la proteína inhibidora de replicación del virus, y tenemos el ER2, que es un protoco con gel. Eso tenemos un poquito acá de la clasificación. Entonces, el tipo 1 va a ser un tumor como tal confinado al cuerpo uterino. Se va a dividir en A y B. El A es menor del 50% del endometrio y el B va a ser mayor del 50%. El tipo 2 es un tumor que invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero, se queda solamente en cuerpo uterino. El tipo 3 es un tumor que se extiende local y o regionalmente. Ahí vamos a tener A, B y C. El A como tal es que es un tumor que invade la serosa y el cuerpo uterino, y vamos a tener los anexos, la extensión directa o metástasis como tal. El B involucra la vagina, extensión directa, metástasis a parámetros también. El C ya vamos a tener compromiso de los ganglios. Entonces el C1 son ganglios pélvicos positivos y el C2 vamos a tener paraórticos positivos. Y acá, en dado caso, podemos tener positivos o no los ganglios pélvicos. El estadio 4 es el tumor que invade como tal la vagina y la mucosa intestinal, y puede haber pues metástasis a distancia. No la vagina, Luciano, la vejiga. La vejiga, perdón, la vejiga. Correcto. Entonces, el estadio 4A como tal es el tumor de la vejiga y la mucosa intestinal, y el B pues un metástasis a distancia, que puede ser pulmón, hígado o hueso. Entonces, también tenemos que podemos tener compromiso de los ganglios. Como tal, vemos el patrón de propagación del cáncer endometrial con especie en los ganglios linfáticos, y vamos a tener que los principales son los úteros ováricos, como tal el infundíbulo pélvico, parametrales y pues sacros. Se drenan en los ganglios hipogástricos, ilíacos externos e ilíacos comunes, y los presacros y paraórticos. Y podemos tener metástasis directa a ganglios paraórticos, como que es poco frecuente, gracias a Dios, y puede presentarse en la línea media. Entonces vamos a ver que la clínica que más se presenta es hemorragia uterina anormal, pre o postmenopáusica en un 90%. Una sensación de presención del dolor pélvico recurrente más leucorrea fétida. Podemos tener ascitis cuando ya está muy avanzado este cáncer, sensación de masa, síntomas gástricos intestinales urinarios persistentes, que es muy frecuente, y hepatopatías. Entonces vamos a ver que la ESMO, que es la Sociedad
a la Sociedad Europea Oncológica y la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica, que es la ESGO, y la Sociedad Europea de Radiología y Oncología, que es el ESTO, hacia el 11 y el 13 de diciembre del 2014 en Milán, pues nos dan un enfoque multidisciplinario. Entonces, vamos a hablar de la prevención, diagnóstico y manejo quirúrgico, más allá no vamos a enfocarnos en el día de hoy. Entonces, en el manejo quirúrgico, estamos en el estadio 1, que se considera como tal una esterectomía total, con una salpingoforectomía bilateral y un ganglio centinela y o linfadenectomía. Eso ya no lo aprobó el estudio LAC2, que más adelantico lo vamos a mencionar. El estadio 2, que es la linfadenectomía, se recomienda para las guías de estadificación quirúrgica y la etapa ayudante. Y el estadio 3, pues ya sería una citorreducción quirúrgica máxima si hay buen estado general del tumor que se puede resecar. En enfermedad metastásica la cirugía podría considerarse y si hay un buen estado general. Si no es posible por contraindicaciones médicas o enfermedades irresecables, se realiza como tal ya de radioterapia. Pero siempre acá lo que nos cambió es que ahora es histerectomía como tal, histerectomía total, y antes hablábamos de histerectomía radical, pero no. La estratificación quirúrgica como tal, entonces, sería una histerectomía total extrafacial, que es el pilar principal para el manejo de este cáncer, y la salpingoforectomía bilateral se realiza para prevenir cáncer de ovario o descartar metástasis a ovario. Entonces podemos tener que esto nos va a depender de cuatro cosas. La histerectomía, la histología, que ojalá sea grado 1 o grado 2, que sea confinado al endometrio y sin factores de riesgo de persistencia o recurrencia. La preservación de los ovarios se pueden considerar en pacientes menores de 45 años de edad con un grado nuclear 1 con invasión miometrial menor del 50%. Entonces sería un FIGO 1 sin enfermedad ovárica, obviamente cuando uno lo esté haciendo quirúrgicamente, u otra enfermedad extrauterina. Entonces, la estratificación como tal de los ganglios por la linfadenectomía son indicaciones para el tratamiento ayudante después de la cirugía primaria. Entonces vamos a ver que el pronóstico depende de ¿qué? De la edad, si es mayor el porcentaje de muerte en mujeres que recurren mayores a los 50 años y en menores porcentaje podemos tenerla. Tipos histológicos que no sea endometrioide, que sea seroso, que sea grande de infiltración del miometrio, mayor del 50% de los factores aumentan la recurrencia y afectación ganglionar. El grado histológico, que sea un grado nuclear tipo 3 o un valor pronóstico pobre, principalmente los factores de recurrencia. Una invasión linfovascular tiene un mayor riesgo de recurrencia por afectación de los ganglios, un tamaño mayor a 2 centímetros, compromiso ganglionar, sea mayor invasión pélvica y paraórtica, y estadio FIGO. Entonces, la recurrencia, como vamos a ver aquí. Una observación antes, Luis Fernando. Luis, una situación es, cuando nosotros tenemos una sintomatología, como usted lo mostró, en los carcinomas de endometrio, casi el mayor porcentaje de los pacientes están cursando con hemorragia uterina normal. Y esta hemorragia uterina normal, usted lo mostró que el grueso de los carcinomas de endometrio son mujeres posmenopáusicas, mujeres por encima de los 50 años. Pero hay algún porcentaje de pacientes que no es despreciable, que pueden tener esta patología en mujeres por encima, sobre todo entre 40 y 50 años, pero una patología endometrial maligna por debajo de los 40 años es exótico. Pero realmente, en cuanto al abordaje clínico de estos pacientes, fíjense que son muy pocas las pacientes que nosotros estamos llevando a cirugía por patología que consideramos casi garantizado su origen, en el caso, por ejemplo, de la miomatosis, y estamos llevando a cirugía sin ningún tipo de estudios endometriales. Entonces,
más que nosotros entrar al tema, por ejemplo, de las estadificaciones o cosas muy puntuales, que son más tema dirigido para el ginecólogo-oncólogo, fíjense que algo que nosotros como ginecólogos no oncólogos tenemos que tener en cuenta es la importancia de tener unas biopsias endometriales o un legrado uterino o una histeroscopia biopsia de endometrio cuando vamos a llevar a una paciente para una histerectomía por patología benigna. Fíjense que no es lo suficientemente bajo el porcentaje como para que podamos nosotros asegurar que esta paciente solamente por el criterio ecográfico del grosor endometrial, porque no habría ningún otro, porque mire que la sintomatología de hemorragia uterina normal es la misma que una miomatosis uterina. Entonces, definitivamente la recomendación es que cuando una paciente, usted la lleva a una cirugía de una histerectomía, y en el momento en que usted la hace y le llega el resultado de la patología y le dice adenocarcinoma endometrio, lo único es usted mirando el resultado que le diga que de pronto con la histerectomía que usted le hizo, muy seguramente si no fue ectomía, que era una paciente premenopáusica, entonces usted mirando a ver si con eso fue curada. O sea, mejor dicho, si le dio, o sea, si tuvo al azar la fortuna que le hizo la cirugía sin necesidad de haberla hecha con criterio oncológico. Pero eso no está bien. Uno debería tener un criterio oncológico en patología benigna. O sea, todas las pacientes que son llevadas a cirugía por hemorragia uterina normal para histerectomía deberían tener un estudio endometrial para uno tener la tranquilidad que no se le está pasando un adenocarcinoma endometrio o cualquiera de los otros tipos histológicos que usted claramente mostró en una paciente con una hemorragia uterina normal. Entonces, yo creo que el mensaje para llevar a nuestra práctica, que ha sido muy difícil en todos los escenarios que hemos hablado sobre esto, no lo hemos logrado. No lo hemos logrado porque esto no ha cambiado en la práctica. Y todavía en todas las instituciones públicas y privadas donde ustedes están trabajando, se siguen llevando muchas mujeres a histerectomía sin estudio endometrial previo. ¿No? Diciendo lo de siempre. No, es que yo creo que lo que sangran son esos miomas que tiene. Claro, como tiene una cantidad de miomas o mucosos es lo que la tiene sangrando. Claro, pero cuando justo preciso tenemos la paciente de malas, o sea, la paciente que tenía un adenocarcinoma endometrio y que tenía un compromiso mayor del 50% miometrial, entonces ahí es cuando uno empieza a sufrir y entonces busca el celular del oncólogo y decirle, oiga, ¿qué le hacemos? Entonces le va a decir uno, le va a decir, no, esta cirugía hay que hacerle una complementaria, entonces tenemos que hacerle ya la fonectomía bilateral, la aumentectomía, la linfadenectomía bilateral. Si usted lo hizo por la paroscopia, entonces intentar tratar de hacerlo por la paroscopia. O de pronto el oncólogo le dice, no, esta paciente mejor hagámosle radioterapia porque la linfadenectomía no le va a cambiar el estadio. Eso ya es muy criterio del oncólogo y obviamente con toda su experiencia respecto a los criterios que usted mostró. Pero sí definitivamente tenemos que llevar las pacientes con estudio endometrial previo a cirugía. Siguiente. Of anatomical landmarks Listo, acá including vamos a ver ureters, una histerectomía. Por lo general siempre los oncólogos arrancan con el triángulo de seguridad. Es muy importante la disección y lo ideal es que no sangre para uno poder visualizar adecuadamente. Igual el neumo nos va ayudando a la disección. Vamos a recordar igual que en las histerectomías podemos tener varios tipos de histerectomía. Podemos tener la histerectomía que es simple. Podemos tener también la histerectomía radical modificada, que como tal es una disección del uréter en su unión a nivel vesical y posteriormente la ligadura de la arteria uterina medial al uréter y una resección de la mitad medial del parametro. Vemos que el ligamento uterosacro más o menos se va a hacer la exéresis a un tercio superior de la vagina. Vamos a también tener la histerectomía que ya es radical, que va a ser también ligadura de la arteria uterina en su origen, más la resección completa del parametro, ligamento uterosacro hacia la pared pélvica y el sacro, más exéresis de un tercio superior de la vagina. Y la radical extendida, que también es de la ligadura de la arteria uterina en su origen, más la resección completa del parametro, más el ligamento uterosacro, más exéresis de 3/4 superior de la vagina.
Y vamos a tener también, vamos a tener la exénesis parcial. Aquí en la técnica de la linfadenectomía laparoscópica hay dos conductas. Una conducta que es completar primero, hacer primero la histerectomía. Y segundo, si quieres, bájale el audio al video para mostrarlo. El objetivo es empezar la histerectomía, idealmente, como les dije, primero la histerectomía y después la linfadenectomía, pero lo que se acostumbra usualmente es hacer primero el procedimiento de linfadenectomía. Entonces se hace de manera bilateral igual, se hace la apertura a nivel del redondo, se abre, como usted lo decía, por el triángulo, y se diseca hasta la pared lateral pélvica, haciendo una apertura retroperitoneal, tratando de buscar fundamentalmente los ganglios ilíacos externos, los ganglios ilíacos internos, tratar de hacer una identificación ganglionar visual, también si el compromiso está con los cambios ya de engrosamiento, los cambios de tamaño de los ganglios. En muchas ocasiones las primeras linfadenectomías que se saca mucho tejido graso y poco tejido ganglionar. Ha habido una discusión de cuántos ganglios mínimo debería tener una linfadenectomía por laparoscopia para que sea completa. Algunos hablan de 14, otros hablan de 16, otros hablan por encima de 20. Pero lo ideal es que se haga una extracción, como para un mensaje completo, es ganglios ilíacos externos, ganglios ilíacos internos, obturador, tratando de llegar abajo hasta el ganglio de Cloquet y hacer una visualización en general si existe compromiso a nivel, como les dije, de macroscópico de los ganglios. Pero pues los procedimientos de linfadenectomía, cuando uno los ve por la laparoscopia, los ve mucho más claros que en cirugía abierta. Al otro lado es igual, tener en cuenta que del lado izquierdo hay menos tejido ganglionar, la razón no es muy clara, pero hay menos tejido ganglionar hacia el lado izquierdo que al lado derecho, pero básicamente es lo mismo, es hacer una linfadenectomía, como les digo, ilíaca interna, externa, obturadora, ir de abajo hasta el Cloquet. Ya cuando usted está hablando de la histerectomía radical, pues lógico, ya va a incluir una disección ligamentaria un poco mucho más amplia, se trata de buscar hasta atrás el espacio de Kobayashi para encontrar y poder hacer toda la tunelización del uréter y poder hacer la resección a nivel ligamentaria y darle más radicalidad al procedimiento. Ya cuando hay alguna indicación por parte de la patología de hacer una linfadenectomía paraórtica, cambia la ubicación de los trócares, cambia la ubicación incluso del lente para poder hacer la disección paraórtica y llegar hasta el ganglio y el espacio aortocavo. Ahí básicamente después se continúa con una histerectomía de manera convencional, lógicamente en estos casos siempre haciendo la oforectomía bilateral y después se procede a hacer la extracción tanto del tejido ganglionar como del útero, o bien sea por vía vaginal, todo metido en endobolsas, o se hace la extracción de los ganglios por endobolsas a través de uno de los puertos de 10 laterales que se aplica. Entonces, es un procedimiento que realmente hoy en día con la experiencia de los oncólogos en carcinoma de endometrio no demanda más de 2 horas por vía laparoscópica, con un sangrado y una evolución postoperatoria bastante buena. Nosotros en alguna época hacíamos histerectomías oncológicas con 7 días de hospitalización por vía abierta, con tubos en T que se dejaban conectados a un hemovac por vía vaginal. Esto ha cambiado radicalmente los tiempos quirúrgicos, el sangrado y la vía laparoscópica, sí definitivamente, como les digo, cambió el visual en las histerectomías abiertas con linfadenectomía, veía el que estaba operando y eso. En cambio, en la histerectomía laparoscópica, pues sí encontró estos hallazgos. Karencita, abre el micrófono del mundo, por favor. Clave, la charla de histerectomías anteriores hablamos sobre los manipuladores utilinos. Es haciendo referencia, es muy importante que cuando estemos en una paciente con un CA endometrial y vayamos a colocar el manipulador en la dilatación cervical, tengamos mucho cuidado de no ir a perforar el útero porque el contenido endometrial puede irse a la cavidad. Y también que hay algunos manipuladores, especialmente los que son muy parecidos al Clermont-Ferrand, que el bloqueo que realizan a nivel del cuello cuando uno hace presión para levantar el fondo uterino,
no bloquean completamente el manipulador y en esa presión se puede producir perforaciones en el fondo uterino. Entonces, siempre tener eso en cuenta para disminuir la probabilidad de que el contenido de la cavidad endometrial se nos vaya a la cavidad pélvica. Valiosísimo aporte, Edmundo, valiosísimo. Gracias, doctor. De hecho, una de las recomendaciones, como usted lo ha dicho, es que en el manipulador, en la cirugía por carcinoma de endometrio, el manipulador se ponga bajo visión directa. O sea, para evitar ese riesgo que usted claramente lo mostró, no se debería poner el manipulador durante el preoperatorio, prácticamente por decirlo así, o sea, antes de introducir los trócares, sino lo ideal sería introducir los trócares y poner el manipulador bajo visión directa. Con eso nosotros estamos guiando un poco mejor a quien lo está poniendo por vía vaginal para que en la histerometría corresponda exactamente a la punta adecuada del tamaño y no se va a terminar presentando una perforación en el momento inadvertida, pero con unas consecuencias que todo esto tiene, usted toda la razón, le puede llegar a cambiar el estadiaje tumoral del paciente. Sí. Entonces, para recalcar, acá todos los cánceres de endometrio como tal se deben de operar, pero la discusión estaba en si era vía abierta o por la laparoscopia, y hasta el momento se ha evidenciado que la mejor forma de hacerlo es por vía laparoscópica. Vamos a tener que también se puede hacer omentectomía infracólica en adenocarcinomas serosos, que es un grado de evidencia C, y se puede hacer la perforación ovárica, pues lo que dije anteriormente, dependiendo también la edad y el estadio del cáncer. Vale la pena una cosa, Luis, tener en cuenta, cuando hablemos de histeroscopia en la paciente con deseo de fertilidad, que es uno de los seminarios que está como más o menos para dentro de 2 semanas, hay algunos estudios, y yo estoy completamente de acuerdo con usted con esta recomendación, además la dan, fíjese, las 3 sociedades europeas, pero hay unos estudios que los vamos a mostrar de resecciones locales de lesiones malignas endometriales en pacientes muy jóvenes con deseo de fertilidad por vía histeroscópica. Entonces, estos son para casos muy seleccionados, pero es, como por decirlo así, un manejo conservador en pacientes con compromiso endometrial focalizado y hacer una resección local con resectoscopia de esta lesión para tratar de preservar el útero en mujeres que tengan deseo de fertilidad por su edad. Pero sí, esos son, digamos, estudios aislados, estudios aparte, pero sí, la recomendación es esta, hacer una histerectomía con este tipo de técnica y hasta ahorita, vamos a ver qué va a ir pasando con todo, pero hasta ahorita la recomendación sí, definitivamente, en el endometrio es hacerlo por vía laparoscópica. Entonces vamos ahora a hablar acerca de estadio ganglionar. Entonces ya había dicho que la linfadenectomía pélvica y paraórtica por debajo se debe hacer por debajo de la vena renal izquierda. Principalmente el objetivo de la estadificación ganglionar es para la ayudancia y ya está avalado como tal el ganglio centinela en sea de endometrio. Entonces no se debe realizar en bajo riesgo, en riesgo intermedio, en pacientes con tumor FIGO 1A o grado nuclear tipo 3, es una recomendación C, y en alto riesgo se deben de realizar. Entonces acá tengo un video acerca de la linfa. Entonces, como ya ahorita nos estaba también mencionando el doctor Ramírez, vamos a tener que para los límites de la linfa pélvica, vamos a tener que la línea media va a ser el uréter, a nivel lateral va a ser el nervio inguinofemoral, a nivel superior vamos a tener 2 centímetros por encima de la bifurcación de la ilíaca común, y parámetro inferior va a ser la vena circunfleja ilíaca profunda, y pues el piso va a ser el nervio obturador. Como decía el doctor Ramírez, es más fácil de visualizar cuando uno hace la linfa pélvica por la laparoscopia. De hecho, fíjense que curiosamente, ya con el entrenamiento de la gente, las lesiones vasculares que uno pensaría que estarían en un orden mucho mayor a lo que uno la lógica le daría,
por el hecho de tener una visión tan clara desde el punto de vista laparoscópico. Fíjense que las lesiones vasculares en linfadenectomía son menores. Y de hecho, como se trata también de identificar los ganglios visualmente, pues se obtiene una mejor extracción ganglionar y menos una extracción de una gran cantidad de tejido graso, como uno lo observa en las linfadenectomías abiertas. O sea, el visual, y en algún momento usted lo citó, el efecto que se conoce como el efecto champán, que es la disección que permite el CO2 a través del retroperitoneo, facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, la posición de la paciente, la disección que ayuda al CO2, ese efecto de disección es grandioso. Normalmente, la recomendación del tipo de energía que se utiliza en linfadenectomía, idealmente debería hacerse con energía ultrasónica, es lo que mejor permite una resección de los ganglios con menos difusión térmica, sobre todo, por ejemplo, cuando se está haciendo los ganglios del obturador, para evitar también una lesión nerviosa, idealmente el uso de energía ultrasónica. Y en algunos casos se reafirma lo que hablamos en algún seminario anterior, de no estar utilizando tanta irrigación-succión, sino la ventaja de utilizar las gasas, porque hacen una muy buena absorción, sobre todo en estos ganglios cuando se resecan y han quedado sangrando un poquito, más que estar lavando y lavando y lavando, que esto lo que hace es que edematiza mucho el tejido. Bueno, entonces ahora la sobrevida por el estadio, pues vemos que en estadios tempranos tenemos una sobrevida 5 años muy alta, y a medida pues que tenemos un estadio más avanzado, pues va disminuyendo hasta un 21.1% a 5 años. Entonces, el seguimiento como tal es muy importante. La mayoría, 70 al 100%, recurren hacia los 3 años posteriormente al tratamiento primario, y el método más utilizado para la vigilancia es el examen físico. Con síntomas, hay pacientes que ya tienen síntomas, nos da una detección de 80%. Entonces, tenemos el estudio LAB2, que este fue en el 2009, es un ensayo controlado aleatorizado, que comparaban como tal la laparotomía con la laparoscopia. Tomaron al azar 2.616 mujeres con cáncer de endometrio en forma 2:1, para que se sometieran a laparoscopia o laparotomía para la estadificación quirúrgica integral. La laparoscopia se asoció con menos eventos adversos posoperatorios severos que la laparotomía. Menos días de estancia hospitalaria, menos sangrado. Algunos solamente tenemos que el tiempo operatorio fue más largo para la laparoscopia, pero la incidencia como tal en pacientes hospitalizados, por lo menos de 2 días de significancia menos que la laparotomía. Y la tasa de supervivencia global estimada a 5 años, casi idénticos en ambos grupos. Entonces ahora vamos a hablar acerca del cáncer de epitelio de ovario. Es un cáncer como tal, son aquellos que se originan en el esquema epitelial superficial externo del que recubre el ovario, estrechamente relacionado con la trompa de falopio y el carcinoma seroso peritoneal. Tenemos una similitud histológica y comportamiento clínico. Un poquito también de epidemiología. Tenemos una incidencia a nivel mundial de 6.6 por 100.000 mujeres y una mortalidad de 3.9 por 100.000 mujeres. Y en Colombia tenemos una incidencia del 8 por 100.000 mujeres y una mortalidad de 4.1 en 100.000 mujeres. Cuando se diagnostican en estados avanzados, tenemos una mortalidad global de 75% y una supervivencia en estados tempranos, si es FIGO 1 o FIGO 2, del 80%. Entonces, solamente para mencionarlo, los tipos son serosos, mucinosos, endometrioide, células claras, Brenner o seromucinoso. Siendo el seroso el 70% de los tipos histológicos que encontramos, seguido del endometrioide, células claras y mucinoso. Entonces, vamos a ver que tenemos unos tipos de serosos, que el 80% son tumores ya avanzados, pero tenemos componente benigno, que es más o menos hacia la cuarta, quinta década de la vida. El 10% se diagnostican en edades tempranas, un cuarto de todos los tumores son benignos en el ovario y el 20% son bilaterales. Y tenemos pues buena sobrevida en ellos.
vamos a ver que a nivel macro tenemos una pared delgada, lisa, va a ser brillante, sin regresamientos epiteliales y son pequeñas proyecciones papilares. Y a nivel histológico vamos a tener atipia citológica leve, moderada, mitosis bajas en los cuerpos de Samoma. El borderline podemos también encontrarlo aproximadamente hacia la quinta década de la vida, va a ser el 10 al 15% de los serosos, mayor proyecciones papilares, papilares a nivel de estroma y apicales nuclear leve. Mayor no progresan, pueden tener comportamientos invasivos y un tercio son bilaterales y pueden recurrir hasta un 20 o hasta los 50 años después. Y ya los malignos, aproximadamente hacia la sexta década de la vida, un 70-80% son serosos, son de crecimiento rápido, múltiples cámaras de áreas sólidas y muchas papilares irregulares y nodulares. Y 2/3 pueden ser también bilaterales. Vamos a tener también los mucinosos, que como tal son metaplasias de nidos de epitelio transicional en la unión mesotelial tubárica hacia la cuarta o sexta década de la vida. Lo podemos encontrar de un 3 a un 4% es un cáncer de ovario y se puede diagnosticar tempranamente. El 80% son benignos y tienen relaciones a mutaciones. Entonces también tenemos CARRAS. Los benignos son del 58%, borderline del 76 al 85% y los malignos aproximadamente el 85%. Hacia la tercera y quinta década de la vida, como tal, no invaden la superficie ovárica, el 5% son bilaterales. Podemos encontrarlas como masas quísticas grandes, múltiples, cavidades con líquido pegado y gelatinoso. El borderline de los mucinosos está hacia la cuarta o sexta década de la vida con 51 a 96% de la sobrevida a 5 años. Vamos a tener una estratificación epitelial, protrusiones y o crecimientos intraglandulares con papilas. Y las malignas son de 45 años, recurrencias tardías extraperitoneales, áreas sólidas como tal, ya proyecciones papilares, y la cavidad podemos encontrar sitios necróticos hemorrágicos y aproximadamente del 6 al 20% pueden ser bilaterales. Entonces tenemos componente endometrioide, que también tenemos que tener una recurrencia endometrioide asociado a endometriosis, hiperplasia o cáncer de endometrio. Del 15 al 20% son coexistentes con el endometriosis. Podemos tener benignos, borderline y malignos. Los benignos son del 15 al 20% coexistente con endometriosis y infrecuentes de formas quísticas o unilaterales. El borderline como tal son comportamientos característicos con cáncer de endometrioide y quísticos unilaterales son de proyecciones papilares internas. Y los malignos son quistes ya sólidos, por lo general son más de 2 después del ovario, el segundo después del tipo seroso, son bilaterales del 13 al 28%, del 20 al 25% son asociados a un cáncer de endometrio. Y tenemos el de células claras, que aproximadamente es en la quinta década de la vida, el 45% de todos los tumores malignos de ovario son grandes en células epiteliales con citoplasma transparente, endometrio gestante hipersecretor asociados a endometriosis, y podemos tener que son sólidos o quísticos con uno o mayor masas polipoide proyectadas hacia el lumen. Y el 15 al 20% pueden llegar a ser bilaterales. Entonces acá vamos a tener que, tenemos el modelo dualístico que nos dicen que puede ser bajo grado o alto grado. El de bajo grado son bien diferenciados, tienen estadios tempranos, menos agresivos, la parte clínicamente son más estables. De perfil molecular, como lo vimos ahorita anteriormente, el 25% de los cánceres de ovario y el 10% de la mortalidad. Y los de alto grado son moderados, son mal diferenciados, diagnósticos por lo general son muy tardíos, son muy agresivos, una rápida progresión. El perfil molecular puede ser con BRCA1 y BRCA2 y PT53. Y 75% de los cánceres de ovario y el 90% de la mortalidad.
Entonces acá por los tipos histológicos de cada uno, vamos a encontrar los factores de riesgo, aproximadamente son mayores de 50 años, son nulíparas, menarquia son tempranas, menopausia tardía, antecedentes familiares, tenemos factores hereditarios, aproximadamente el riesgo del 25 al 50%, y que se asocia a un cáncer de mama, está entre un 35 para un BRCA1 o un BRCA2 entre el 15 al 45%, un síndrome de Lynch, un tipo 2, también lo podemos estar asociado, y el síndrome de ovario poliquístico con un RR de 2.52. Los factores, factores de riesgo también tenemos el cigarrillo con un RR 2.1, la obesidad, la infertilidad y la endometriosis. La endometriosis está muy relacionada con las células claras. Los factores protectores son anticonceptivos orales, multiparidad, salpingectomía y lactancia prolongada. Como tal, la diseminación y metástasis puede ser por contigüidad e implantes peritoneales. Vea, como tal, coge la vía linfática retroperitoneal, la vía linfática diafragmática y hematogena. La metástasis como tal son en el peritoneo el 85%, en el pipón el 70%, en el hígado el 35%, en la pleura el 33%, pulmón 25% y en el hueso el 15%. Entonces es la presentación clínica como tal. Por lo general podemos encontrar que la clínica es muy inespecífica, el 75% lo vamos a encontrar en estadios avanzados. En un porcentaje pequeño se diagnostican inicialmente con el examen físico y con imágenes. Entonces, para las pacientes asintomáticas, aproximadamente son el 4.5%, si las pacientes pueden llegar a presentar dolor en un 25%, la metrorragia en 16%, la distensión en un 45%, que es como el síntoma que más vamos a encontrar, y la pérdida del peso de 3.7%. Síntomas digestivos de 2.4%, urinarios, ya la leucorrea y la fatiga ya son un porcentaje más bajo. Aquí vamos a tener que el examen físico es muy importante, tenemos que hacer un tacto bilateral y rectal, características como tal de la masa, para identificar si la masa es sólida, el tamaño, si es bilateral, si es fija o no es fija. Vamos a mirar la región inguinal y palpación abdominal. Y mirar la parte ecográfica, es el primer examen para caracterizar como tal la masa de elecciones de si está temprano o no. Tenemos una sensibilidad de 89% y una especificidad del 70% con un valor predictivo positivo del 46%. Entonces tenemos los criterios de IOTA, entonces vemos que las masas benignas, son el B1, B2, B3, B4, eso quiere decir que son lesiones unilocular, que son de componente sólido menor de 7 milímetros, la sombra no hay la sombra acústica, tumor multiloculado menor de 10 centímetros sin áreas sólidas y vascularización ausente. Y los de malignidad, vamos a ver que son tumores sólidos con contornos irregulares, vamos a encontrar ascitis, vamos a encontrar que va a ser mayor de 4 proyecciones de papilas, tumores multiloculares o mayor de 10 centímetros del área que sea la parte sólida y van a ser muy vascularizados. Entonces vamos a tener que, como tal, el diagnóstico por tomografía, tenemos una sensibilidad del 87% y una especificidad del 84%. Vamos a identificar cuando son más estadios avanzados de elección para evaluar el procedimiento prequirúrgico y detección de los sitios comprometidos, si hay metástasis. La resonancia como tal va a tener una sensibilidad del 92% y una especificidad del 88% para evaluar las relaciones del tumor con los órganos adyacentes a la pared pélvica y si es difícil de caracterización por ecografía. Y el PET pues, es una sensibilidad del 67% y una especificidad del 79% y evaluación de la recurrencia. Vamos a tener que los marcadores, el CA125, es una glicoproteína como tal que se expresa en el epitelio celómico, solo está elevada en menos de la mitad de los estadios precoces, lo que hace inadecuado para un diagnóstico. Tengo
sensibilidad en estadio 1 solamente del 50% y en estadios avanzados ya del 90%. Están altos en los serosos y bajo en los mucinosos. Entonces, como lo decíamos la vez pasada, el CA125 se nos puede elevar en otras patologías que no solamente es procesos malignos, y también podemos tenerla en cáncer como ovario, mama, páncreas, colon. Entonces no es tan específica para decir que si tenemos un CA125 elevado, sea ya de ovario. Otros marcadores que podemos solicitar son antígeno carcinoma embrionario, la alfa-fetoproteína, la gonoglobulina coriónica o lactato deshidrogenasa, para descartar tumores germinales o metástasis como tal. Y tenemos la proteína epididimar humana 4, el EGR4, que tiene una mayor sensibilidad y especificidad, pero no todos los tenemos disponibles. Como lo habíamos hablado ya en masas anexiales, tenemos el índice de Jacobs, que vamos a tener que le da un puntaje a la parte de la imagen, si es menopausia, si ya está en menopausia o no, y el valor del CA125, para tener, si el valor es mayor a 200, es altamente sugestivo de malignidad, con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 77%. Entonces, podemos observar que si tenemos una masa, que tenemos un índice de Jacobs menor a 200, esa masa la puede operar un ginecólogo general. Pero de todas maneras, si es de rápida progresión y uno sospecha que tú puedes llegar a tener una malignidad, es mejor que lo opere siempre un ginecólogo o oncólogo. Es importante, Luis, varias cosas. Uno, en relación a los marcadores tumorales, yo creo que volver a insistir nuevamente en lo que dijimos la vez de masas anexiales. Creo que esa recomendación la hemos dicho, la seguimos diciendo, y el problema es que a pesar de estas informaciones, cuando son tan claras, cuando uno le muestran cuáles son los tipos de tumores histológicos, los tipos histológicos de los tumores de ovario, fíjense que seguimos cayendo en el error. O sea, seguimos nuevamente con lo que para los que, les insisto, estuvieron en el seminario de masas anexiales, volvemos otra vez con lo mismo. A la paciente de 55 años, es que yo ya le pedí marcadores, es que yo le pedí marcadores, y esa es una fórmula fotocopiada probablemente desde noveno semestre, porque era cuando uno estaba en esas rotaciones de ginecología y le tocaba hacerle las fórmulas a los profesores, y 30 años después, y la gente sigue pidiendo los únicos 4 marcadores que se saben. Entonces, fíjense que cuando uno ve esta incidencia de patología y de tipo histológico según el grupo de edad, pues claramente estamos desperdiciando un recurso en pedir unos marcadores inútiles cuando sabemos que se deberían pedir otros que nos van a dar unos índices con mayor precisión. Vuelvo y le repito, pedir un marcador, una alfa-fetoproteína a los 55 años o un antígeno carcinoma embrionario, la posibilidad de que salga positiva es prácticamente ninguna. Entonces, pongámosle un poquitico como de norte a esto, organicemos sabiendo que ninguna paciente con cualquier quiste de ovario no debería ser llevada a cirugía, sino mínimo con un CA125, que es lo recomendable, lo básico, y ya direccionar según el tipo que estemos pensando, independientemente de otros factores, la edad, la ecografía, otros puntos importantes. Y volver a insistir nuevamente también en el mensaje que cuando estamos nosotros teniendo una masa sospechosa de malignidad, en el cual no solamente va por unos criterios ecográficos, sino también por el CA125, tenemos que ser congruentes con estos índices y saber si es competencia el ginecólogo no oncólogo, si es una paciente que se debería operar en conjunto con el ginecólogo oncólogo, o si se debería remitir al ginecólogo oncólogo para que él sea quien la opere. Habíamos hablado con lo del endometrioma, que tenemos eso se sale de estos rangos porque hemos visto endometriomas lógicamente benignos, sin ningún tipo de generación de carcinoma de células claras ni de endometrioide, con valores de 800. Pero eso no es lo usual, eso no es el grueso de las pacientes. Entonces, sí tenemos que tener una consideración importante, que las pacientes deberían operarse bien estudiadas, con marcador, con ecografía, si se hace necesario algún otro estudio de imágenes diagnósticas, pero debería uno tener el criterio suficiente para decir, esta paciente tiene unas características sólidas, por ejemplo, que yo creo que no es competencia del ginecólogo no oncólogo, sino remitírsela. Pero estas improvisaciones en cirugía no deberían seguir pasando.
O sea, a nosotros no puede pasar que es que de pronto nos salió un carcinoma borderline y entonces, o nos salió un carcinoma seroso, un adenocarcinoma seroso epitelial, y, pero tan raro, y eso que en la ecografía no decía nada. Claro, para nosotros es raro, para la paciente le cambiamos el pronóstico, y es la diferencia entre que una paciente, por ejemplo, termina una quimioterapia complementaria simplemente por una ligereza nuestra en el momento de la programación. Entonces, fíjese que esto, que es un seminario de oncología, y mire que estamos hablando de una cantidad de recomendaciones para el ginecólogo, no oncólogo, para que seleccione un poquitico mejor las pacientes, las estudie mejor. Fíjese que lo que estamos mostrando aquí no es para que nos aprendamos todo lo que está en los libros, de cuáles son los tipos histológicos y ese tipo de cosas, sino realmente tenemos que tener un criterio claro para definir cuáles son las pacientes que son y cómo se deben llevar estudiadas a cirugía. Siguiente. Acá, entonces, a lo mejor es que lo opere un ginecólogo oncólogo para la citorreducción, pero digamos, si nos toca a nosotros como ginecólogos generales, una urgencia y toca hacer lo importante es hacer una buena descripción quirúrgica, si ahí durante el procedimiento se identificaron implantes en otros lados, digamos intestinales o en hígado, ya que como es una cirugía no oncológica, disminuye la sobrevida. Los diagnósticos de extensión, pues una radiografía de tórax para mirar si hay derrame pleural o metástasis pulmonares, mamografía en dado caso que se sospeche un sea de mama, o metástasis si está asintomática, una endoscopia de vías digestivas altas, una colonoscopia y rara vez uno pide una cistoscopia. Eso es más cuando hay como lesiones a nivel de la vejiga, se puede llegar a solicitar. Entonces vamos a tener la estratificación, entonces se define de manera quirúrgica como tal, sin embargo la evaluación preoperatoria con imágenes es esencial, ya que la guía de la cirugía y la vía de intervención que uno va a realizar. Como tal, la cirugía es clasificatoria y sigue siendo el método más común y preferido, pero cuando se considera que no es factible, se debe realizar una biopsia guiada por imagen de laparoscopia. Entonces vamos a tener la clasificación, solamente para mencionarla, porque es importante, porque si en dado caso que uno esté sospechando y tenga alguna ruptura, entonces nos va a también cambiar el estadio. Entonces vamos a tener tenemos que el estadio 1C es una ruptura ya quirúrgica y 1C2 es una ruptura prequirúrgica y 1C3 son células malignas positivas. El estadio 1A es solamente cuando está confinado a un ovario y la cápsula está intacta, la superficie no se ve comprometida. Y el 1B son tumores limitados a ambos ovarios y la cápsula está intacta. Vemos el estadio 2, vamos a tener estadio 2A y 2B, cuando hay el 2A es cuando hay una extensión y o implantes en el útero y trompas de falopio o ovario. El 2B es una extensión y o implantes de otros órganos pélvicos intraoperatorios. Tenemos el estadio 3A, 1I, que son ya ganglios retroperitoneales menores a 10 milímetros. El 3A1II, cuando son ganglios retroperitoneales mayores a 10 milímetros. Tenemos el 3A2, que son compromisos peritoneales extrapélvicos microscópicos, y el 3B, que son compromisos peritoneales extrapélvicos menores a 2 centímetros. Y el 3C, cuando hay compromisos peritoneales extrapélvicos mayores a 2 centímetros, incluido la cápsula del hígado y el vaso. Vamos a tener el estadio 4, que vamos a tener 4A y 4B, el 4A cuando hay derrame pleural con citología positiva y el 4B cuando hay metástasis parenquimatosa en órganos intraabdominales. Entonces un poquito de la estratificación, entonces pues la cirugía primaria como tal es clasificatoria y nos ayuda a confirmar el diagnóstico, evaluar la estratificación, da un pronóstico y efectúa la citorreducción. Entonces vamos a mirar que si es una masa muy grande vamos a tener un abordaje ya por laparotomía para hacer una incisión mediana en pacientes que uno sospecha una neoplasia maligna primaria y en los que se prevé un procedimiento de estratificación quirúrgica y la citorreducción. Entonces vamos a tener, va a ser por la citología, vamos a tener fondo de saco anterior, fondo de saco posterior, las goteras
paritocólicas y la cápsula diafragmática. Vamos a tener una biopsia por congelación para hacer una cistectomía, una oforectomía o anexectomía. En la inspección completa nos toca mirar toda la pelvis, mirar cómo está a nivel abdominal, hígado, cápsula, subdiafragmáticas. Manejo según los hallazgos. Vamos a tomar la decisión de hacer histectomía total, vamos a oforectomía bilateral o mentectomía o linfadectomía pélvica y paraórtica. Luis, Para había quedado un comentario entre el tintero la vez pasada, lo recuerdo ahorita, que en el momento de hacer nosotros un diagnóstico laparoscópico en endometriosis, a veces nos vamos muy, como en nuestra práctica, de una vez a la visualización pélvica y olvidamos casi de manera rutinaria mirar las cúpulas, mirar la superficie hepática, mirar el aumento, mirar la superficie intestinal, mirar y hacer una evaluación muy, muy clara, diagnóstica de toda la cavidad. Entonces, esto es bastante útil en oncología, claramente, porque tenemos que mirar si de pronto hay lesiones muy pequeñitas, implantes mínimos a nivel peritoneal, a nivel del aumento. Entonces, tendríamos que visualizar si nosotros tenemos un hallazgo que podría cambiarnos la conducta quirúrgica, porque estaríamos ya en un estadio que pensamos inicialmente que era uno y resulta que nos encontramos el otro. Hay una recomendación importante que lo hemos hablado con los patólogos y esto es, nos decía una doctora muy reconocida con mucha experiencia en patología oncológica de una institución oncológica en Bogotá, nos decía el otro día en una conferencia, decía, mire, nosotros pareciera como si tuviéramos los patólogos una bola mágica y tenemos que adivinar qué es lo que ustedes nos están mandando. Y es como bajo la presión de los minutos y uno ahí como adivinando a ver qué es lo que le encontraron y qué es lo que le vieron en cirugía y qué es lo que el cirujano está esperando. Vale la pena en las masas anexiales, que es tan definitivo un diagnóstico y una correlación, sobre todo para un paciente que estamos terminándole eventualmente o cambiar a cirugía abierta o darle más radicalidad al procedimiento por vía laparoscópica, o la diferencia, por ejemplo, entre que termine la cirugía en una cistectomía o ya en una oforectomía que en parte le comprometería la fertilidad, el que es una recomendación de los patólogos y podríamos tomarlo como conducta en adelante, que cuando usted va a hacer una cirugía de una masa anexial, que realmente para nosotros como ginecólogos casi es lo único que nosotros mandamos a estudio de congelación. Fíjense que en nuestra práctica nosotros nunca mandamos ni un mioma, ni mandamos ninguna otra estructura a congelación. Deberíamos tener comunicación con el patólogo, así como cuando usted llama a quien le va a hacer una ecografía y le dice, oye, yo quiero que le mire esto, si no es usted el que le va a hacer la ecografía, tener una comunicación con el patólogo, llámelo antes de la cirugía, a quien le va a hacer a usted la congelación y decirle, mire, tengo esta paciente, es una paciente de 22 años, es una paciente de 40, es una paciente de 60, que le voy a hacer esta cirugía y esto le va a servir al patólogo, le va a decir, mire, ecográficamente no me gusta, que le vi una lesión sólida, le voy a mandar esa parte de la lesión sólida a estudio, esta paciente curiosamente el CA125 me le salió muy alto, o sea, para el patólogo le va a ayudar mucho en su diagnóstico la correlación clínica y no solamente una nota que diga estudio por congelación de fragmento de ovario, donde lo hace el patólogo, literalmente está adivinando respecto a toda su experiencia qué es lo que podría llegar a tener ese paciente, si fue una urgencia, si fue un paciente programado. Entonces, otro consejo que nos da esta información del día de hoy es cuando usted va a hacer una biopsia por congelación, llame 5 minuticos antes al patólogo, que él igual está ya en su oficina, y le comenta el caso. Y le dice, mire, puedo operar esta paciente. Y créanme que la información, todo esto es en redundancia del paciente y de uno mismo como médico. Porque fíjense que de pronto una conducta mayor o menor que usted tome podría llegar a tener hasta algunas implicaciones médico-legales. Porque de pronto usted o se quedó corto o se extendió mucho en la radicalidad de la cirugía cuando no debía haber sido así. Entonces, para todo lo que sabemos de lo de biopsia por congelación, complementemos eso, informarle al patólogo de manera oral, llamarlo, decirle, mire, quiero contarle a esta paciente que voy a operar de qué se trata, y con base en eso, entonces, pues ya él nos va a ayudar un poco más en el diagnóstico. Siguiente. Entonces, también podemos llegar a, dependiendo de la histología del tumor, a realizar apendicectomía si lo requiere.
Este cuadrito lo coloqué ahí para mirar la importancia de la citorreducción completa, porque como tal va a marcar el pronóstico de la paciente. Al lado izquierdo inferior coloqué la clasificación que manejan los cirujanos, porque nosotros a nivel de ginecología se maneja más, ginecología oncológica, manejan como una citorreducción completa o incompleta. Pero la que vemos al lado izquierdo son los que manejan los cirujanos, por si en dado caso de pronto nos llegan a reportar algo así ellos. Pero la parte de la fertilidad, entonces como vamos a mirar que son pacientes menores de 40 años, una evaluación de tipo endometrial, compromiso ovárico que sea unilateral y un estadio solamente 1A, 1-2 o un estadio 1C. Entonces vamos a ver indicaciones de laparoscopia acá en este cáncer. Entonces vamos a tener que los criterios de Fagoti se hace por laparoscopia, por puerto único, que es como también conocido un trash laparoscópico. Nos va a mostrar como tal una superficie, nos va a mostrar como tal si uno puede hacer una citorreducción primaria o no. Entonces, acá lo que vamos a tener los criterios de Fagoti, pues estamos en Omentan Cake, carcinomatosis peritoneal, implantes diafragmáticos, implantes gástricos, implantes intestinales, retracciones mesentéricas y metaplasia hepática. Entonces vemos al lado derecho el A1 y el A2, que son implantes intestinales, el B son implantes gástricos y el C son hepáticos. ¿Cómo se pueden identificar? Y ya, pues criterios como tal de generalidades acerca de esto, pues, que hay metástasis viscerales extensa en hígado y pulmón, masas pulmonares voluminosas en raíz del mesenterio, ya no son criterios de irresecabilidad, necesidad de resección extensa de intestino, adenopatías retroperitoneales por encima, nódulos diafragmáticos voluminosos que penetren el tórax y pacientes de mal estado general. La recurrencia como tal es del 70 al 80%, va a haber síntomas que sugieren la enfermedad, evidencia clínica o radiológica y la elevación del doble del CA125. Entonces acá lo del CA125 es, tenemos una paciente que se le encontró un CA125 elevado y ella comienza a disminuir en su nivel. Pongamos que tenemos ya un 125 en 10 y se había mantenido siempre en 10, que es el mínimo de la paciente, no es estándar para todo el mundo, sino es el mínimo de la paciente. Cuando comienza a elevarse al doble del nivel mínimo que ha tenido la paciente, uno sospecha que puede haber una recaída. Entonces, dentro de los 6 meses, son platinos resistentes, dentro de los 6 a 12 meses son platinos parcialmente sensibles y después de los 12 meses son platinos sensibles. Como tal, el seguimiento son controles cada 2 años, cada 3 a 4 meses por 2 años, cada 6 meses de 2 a 5 años y después de los 5 años cada año. Y pues lo ideal es el examen físico. Tenemos acá el estudio Mission, que es el que está pendiente ahorita de los resultados, donde nos hablan acerca de la cirugía de intervalo, pero todavía están pendientes los resultados de este estudio. Ahora vamos a entrar al cáncer de cuello uterino. El cáncer es uno de los cánceres más comunes, siendo el cuarto más común en el mundo. En los países de ingresos bajos es el segundo cáncer más frecuente en incidencia y el tercero en mortalidad. Y en Colombia es el segundo cáncer en mujeres más común. Un poquito de epidemiología. Entonces, vemos que es el cuarto. Tenemos ese de 6, es el cuarto en 6.6 y 7 puntos. ¿Qué pasó aquí? Acá lo vemos mucho mejor.
No, y básicamente lo que mostraba la tabla Ah. anterior, si quiere póngala, Luis, lo que mostraba fundamentalmente era la incidencia. A nivel con- mundial, perdón. Sí. Y claro, y ahí lo que hablaba era la incidencia, lógicamente siendo siempre ganando el deceno, pero no hablaba solamente de la incidencia en la tabla izquierda, sino en la tabla derecha lo de la mortalidad, que fíjese Incidencia que al lado izquierdo y mortalidad al lado derecho, sí, señor. correcto. Entonces ahí muestra unos porcentajes que son casi similares en cuanto a incidencia y en cuanto a al porcentaje de mortalidad un valor alto, ¿no? 4 millones de personas muertas en el mundo por carcinoma de cervix. Entonces acá tenemos a nivel Colombia. Ay, se me puso aquí. Igual, ahí muestra exactamente lo mismo, tranquilo. Ahí lo que muestra es el porcentaje de incidencia y fíjese que sigue respetando lo de a nivel mundial. Fíjese, siempre primero cáncer de seno y estaría también de cuarto, o sea, si usted lo mira con la tabla anterior, tiene un porcentaje, una incidencia similar a lo mundial. Siguiente. Acá la que estaba pensando que me iba a salir, perdón. Es de 12.7 y es 5.7 a nivel de incidencia y mortalidad. Entonces vamos a tener unos factores de riesgo, que es el inicio temprano de actividad sexual entre 18 y 20 años, con un RR de 1.5, menores de 18 años con un RR de 3, múltiples parejas sexuales con un RR de 2, pues mayor de 2, acá ya arranca, y más de 6 con un RR de 3. Cuando hay una pareja sexual de alto riesgo y antecedentes de infección de transmisión por VPH. En pacientes que estén inmunosuprimidos, que tengan la edad temprana en el primer nacimiento, o sea, menores que hayan tenido un hijo menores de 20 años, la paridad de crecimiento, 3 a 4 más de nacimiento a término, el bajo nivel socioeconómico, anticonceptivos orales y el tabaquismo. Entonces vamos a tener los diferentes tipos de VPH, vamos a ver que los que más nos va a... se van a identificar es tipo 16, 18, vamos a tener ahí los 9, pero los que más están relacionados son el 16 y el 18. Vamos a ver que vamos a tener normal, a medida que va actuando el virus, entonces vamos a tener aumento de las lesiones, llegando en la parte superior, pues vemos la progresión y que en dado caso para el NIC1 tenemos una progresión de 11 y una persistencia del 32% y podemos tener una regresión del 57%, que es por eso es que se pueden dejar en seguimiento. El NIC2, ¿sí? Tenemos una regresión del 43%, una persistencia del 35% y una progresión a un NIC3 del 22%. Para que el NIC1 se progrese a un cáncer invasor, solamente es del 1%, y el NIC2 de 1.5%. Pero el NIC3 tenemos una regresión es baja, pues es de 32%, una persistencia de 56% y una progresión a un cáncer invasor que es muy alta, que es de 12%. Por eso se debe dar manejo. Entonces es un poquito de la estratificación, pero no me voy a enfocar tanto en esto, solamente es para mencionarlo. Tenemos carcinoma de células escamosos, adenocarcinoma de células claras, adenocarcinoma mucinoso, seroso, carcinoma de células, adenocarcinoma quístico, bueno, pero no voy a enfocar tanto en esto. Como toda la clínica, entonces por lo general son asintomáticas, pero podemos tener síntomas que son flujo vaginal, como delgado, acuoso, teñido de sangre, metrorragia intermitente e indolora. Vamos a tener también sangrados abundantes y frecuentes, manifestaciones tardías de esta enfermedad y podemos también tener disuria, hematuria, sangrado rectal, miembros inferiores y hemorragia masivas. Un poquito de la clínica entonces. Vamos a tener que podemos tener lesiones exofíticas, tumores infiltrantes y tumores ulcerados. Las exofíticas son como masas polipoides grandes y fiables que pueden sangrar profusamente
y pues así más o menos uno siempre las va a encontrar, son las más frecuentes. Tumores infiltrantes como tal del cuello es más indurado, y el tumor ulcerativo son erosiones o una porción de cuello uterino asociado con infección local y secreción seropurulenta. Acá las podemos identificar por medio de la especuloscopia, por eso es tan importante el examen físico. Acá entonces el tacto rectovaginal, para como tal evaluar la extensión del tumor, evaluar adecuadamente la participación parametral, y si el útero está aumentado de tamaño para mirar el resultado del crecimiento del tumor. Enfermedades avanzadas como tal para mirar si hay ganglios linfáticos inguinales o supraclaviculares, pues nos agravarían el pronóstico. Y además de extensiones inferiores. Un poquito también de la estratificación. Vamos a tener el estadio 1A1 que es menor de 3 milímetros, 1A2 que es de 3 a 5. Vamos a tener el estadio 1B1 que es de mayor a 5 milímetros y menor a 2 centímetros, 1B2 que es de 2 a 4 centímetros y el B3 que es mayor a 4 centímetros. Vamos a tener el 2A que es el compromiso, va a ser menor a 4 centímetros. Ya. Menor a 4 centímetros y el 1A va a ser mayor a 4 centímetros. El 2B ya va a comprometer parámetros sin llegar a la pared pélvica. Vamos a tener el 3, ¿sí? El 3A, que es un tercio inferior de la vagina, el 3B son parámetros pélvicos, y el 3C vamos ya a tener nuevamente compromiso ganglionar, que el 3C1 es a nivel de los ganglios pélvicos y el 3C2 son paraórticos. El 4A ya es cuando tenemos compromiso de la mucosa vesical o rectal, y el 4 es cuando hay metástasis a distancia. Hacemos un poquito, Luis, para mostrar sobre todo lo del LAC. Ya Perfecto. acá, pues, aparte de la estratificación ganglionar, ya estoy llegando acá a lo del LAC. Perfecto. A ver si quieren. Pero lo de tratamiento sí me parece súper importante que lo muestre todo. Listo. Para después compararlo con lo del microinvasivo y todo. Eso me parece súper Listo. importante. Es como tal el tratamiento del carcinoma microinvasivo del estadio 1A, como tal es una colonización cervical cuando hay una paridad no satisfecha, o una histerectomía extrafacial cuando hay una paridad satisfecha. El estadio 1A2 se hace ya una histerectomía radical modificada, más linfadenectomía pélvica cuando ya hay paridad satisfecha, y una colonización cervical más una linfa pélvica por la paroscopia, una traquelectomía más linfa pélvica cuando no hay paridad satisfecha. En el estadio para el manejo de carcinoma 1B, el estadio como tal es un criterio de bajo riesgo. Cuando hay paridad no satisfecha, se hace una traquelectomía más linfa pélvica, y la mayor diámetro del tumor menor a 2 centímetros cuando hay invasión del estroma cervical inferior al 50% y no hay ganglios linfáticos sospechosos en las imágenes. Entonces, bueno, acá se hace una histerectomía radical más linfa pélvica en la pared satisfecha. En estadio 1B2 y 2A1, pues la cirugía o la radioterapia se puede elegir como el tratamiento primario. Se hace una histerectomía tipo C más linfa pélvica, linfadenectomía más ganglios parametrales, los ganglios obturadores, los ganglios ilíacos externos y ilíacos comunes. El ganglio centinela, entonces, como tal, la importancia es para evitar la linfadenectomía sistémica y evaluación como tal de la patología. Entonces, cuando hay micrometástasis de 0.2 milímetros a 2 milímetros, y macrometástasis cuando hay mayor a 2 milímetros. Macrometástasis. Luis, una cosa importante. Nos hemos detenido un poquito ahorita en lo del ganglio centinela, porque fíjense que sí se está trabajando mucho
en muchos grupos de investigación oncológica, sobre todo, ¿cuál es el objetivo central? Partiendo de la base que la linfadenectomía eventualmente puede llegar a tener, primero, a veces una sobreindicación, segundo, que podría llegar a tener unos compromisos a nivel, por ejemplo, de linfedemas, que realmente los evitaría determinar solamente la extracción del ganglio que es el primer sitio de metástasis. Entonces, hay muchos grupos que están trabajando con infiltraciones a nivel de cervix, están trabajando con varias sustancias y con estos nuevos equipos de laparoscopia, que estas cámaras y estos lentes que hacen como una evaluación de este sitio de contraste para identificar esto. El ganglio centinela se le está trabajando mucho. Nosotros, curiosamente, no tanto, a veces, por ejemplo, en las instituciones privadas, pero aquí el Instituto de Cancerología tiene una muy buena experiencia y muchos centros oncológicos en el mundo, en Medellín, las Américas, hay muchos centros oncológicos en el mundo que está trabajando bien sobre ganglio centinela con unos resultados bastante buenos. Pero pues básicamente el mensaje central es ese. Lo que hace es evitar, como usted lo pone ahí, una linfadenectomía sistemática y sobre todo trabajarle mucho a las micrometástasis. Es algo que es bastante promisorio, es algo que vale la pena a quienes nos interesa el tema leer más sobre eso, sobre todo los avances que está permitiendo para, sobre todo, evitar lo que les digo, unas linfadenectomías que pudieran llegar a ser innecesarias. ¿Sí? Listo. Entonces acá llegamos al estudio que revolucionó como tal la laparoscopia en SEA de cervix. Como tal es un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego. Por eso tiene tanta validez epidemiológica, en el que participaron pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio 1A1, que antes, en la clasificación anterior, que era menor a 4 centímetros, y invasión linfovascular 1A2 y 1B1, y un subtipo histológico de carcinomas celulares también, como vemos ahí al lado derecho, que son las células escamosas, adenocarcinoma y carcinoma adenoescamoso. Y como tal se asignaron al azar pacientes que fueron sometidas a cirugía mínimamente invasivas y cirugía abierta, para un total de 319 pacientes que fueron asignados a cirugía mínimamente invasiva y 312 para cirugía abierta. De los pacientes asignados y sometidos a cirugía mínimamente invasiva, vemos acá que el 86, vemos acá ya el resultado de la tasa libre de enfermedad, que la cirugía mínimamente invasiva se asoció con una tasa más baja de supervivencia libre de enfermedad que la cirugía abierta. La tasa a 4.5 años fue del 86% con laparoscopia versus un 96.5% con cirugía abierta. La razón de riesgo de recurrencia de la enfermedad o muerte por cáncer de cervix fue 3 veces más. Entonces, esta diapositiva del LAC la tomé del SGO, la Sociedad de Ginecología Oncológica, donde nos presentaba el doctor Ramírez y deja ver dentro de los resultados las pacientes que se les realizó histerectomía por laparoscopia, que recurrieron hasta 3 veces más que las pacientes que fueron llevadas por laparotomía, y vemos que es estadísticamente significativo. O sea, fue 7 de 312 recurrieron por histerectomía frente a 27 de 319 que fueron llevadas por laparotomía. Vemos también la progresión libre de enfermedad, que es de 8 de 312 tuvieron recurrencia en histerectomía abdominal versus 32 en histerectomía por laparoscopia. Los sitios de recurrencia más frecuentes fue pelvis y a nivel vaginal. Y la supervivencia global es de... La anterior, Luis, que esto es probablemente el punto central. Mira, comparémoslo con histerectomía, la una frente a la otra, y miren, las recurrencias fueron significativamente mucho mayores, ¿no?
O sea, las recurrencias 7 frente a 24, ¿no? El Sí, sitio de la señor. primera recurrencia. Síguelo. Y la supervivencia global es de 312 por laparotomía y de 19 en 319 en histerectomías. Entonces podemos concluir que en LAC la supervivencia libre de enfermedad a los 4.5 años fue inferior en la laparoscopia comparativa respecto con la cirugía abierta. Pero, pues como tal, esto es una guía y se vea adherir a esta, porque hay sitios donde todavía estaban haciendo procedimientos por laparoscopia. Leí uno coreano, donde ellos todavía siguen haciendo procedimientos por laparoscopia, pero siempre colocan que debe uno explicarle a la paciente que hay un estudio que se realizó en el 2018, donde muestra estos resultados, pero que ellos todavía lo siguen realizando. Igual en Japón y a nivel de Estados Unidos, el doctor Deitado también sigue haciendo este tipo de procedimiento. Pero a nivel Colombia, cuando pasé por el Instituto Nacional, nosotros sí, pues se cogió esta guía y nosotros no estamos haciendo procedimientos por laparoscopia. Luis, pon un momentico la anterior para una cosa importante. No, la primera diapositiva del LAC. Fundamentalmente, cuando uno mira a los autores, ahí esto lo lideró, no, donde está todo el que mostraste probablemente el anterior, ahí. El estudio lo lideró Pedro Ramírez, que es un ginecólogo cubano-americano, que es el jefe de oncología ginecológica del MD Anderson. El MD Anderson de Estados Unidos es el Instituto de Cáncer número 1, junto con el SLOA de Catherine de Nueva York. Si ustedes lo miran, ahí hay colombianos, está René Pareja, hay brasilero, está Reitan Rivero, está Xiao Yan de China, están unos doctores de Italia, están en varios centros de los Estados Unidos, está Michael Frumowitz, que también trabaja con Pedro Ramírez en el Anderson. Esto es un estudio que se hizo muy serio. Esto es un estudio de 17 centros a nivel mundial, en el cual básicamente lo que evaluaron era los grupos que ya tenían, que esto es, digámoslo, lo que más podía haber hecho un sesgo, era que solamente se incluían los grupos que ya tenían experiencia, exigían un mínimo de casos de histerectomía con linfadenectomía, histerectomía radical por cáncer, que hicieran abierto, que hicieran laparoscópico, pero que ya habían hecho un mínimo de determinado número de casos. Aparte de eso, que mandaran las historias clínicas y los videos de sus 2 mejores casos. O sea, aquí no había un sesgo de decir, bueno, es que era gente que de pronto no tenía buena experiencia o que no estaban con un buen criterio desde el punto de vista de saber o no saber hacer la cirugía, sino fíjense que eran 17 centros en el mundo, centros en Japón, en China, en Brasil, en los Estados Unidos, centros que eran de alto reconocimiento con cirujanos francamente expertos en el tema. Y ellos lo que hicieron fue una división de pacientes y le pasaron todo a los epidemiólogos del Anderson, quien fue quien lideró el estudio, y el Anderson en algún momento lo paró. Y entonces dijo, mire, lo que nosotros estamos viendo es que como fue a varios años, se vio que los pacientes que les hacía cirugía laparoscópica o robótica estaban teniendo más recurrencia que los pacientes que eran llevados por cirugía abierta. Esto lógicamente fue un escándalo prácticamente dentro de la comunidad médica de los oncólogos, revisaron qué era lo que había pasado y efectivamente se vio que esos eran los números y esto tumbó un poquito de lo que se pensaba antes frente a toda la información que se tenía, porque miren que antes del LAC todos los estudios hablaban de las ventajas enormes de hacer el procedimiento radical. Lo que pasa es que cuando usted no evalúa sus complicaciones, cuando usted no mira la recurrencia en sus casos, porque en muchos casos terminan yéndose a otro hospital, terminan yéndose a otros sitios, pues lógicamente uno siempre piensa, y eso lo vamos a hablar en la charla de complicaciones del próximo martes, uno piensa que siempre todo lo está haciendo bien. Entonces, el estudio, el Anderson fue tajante en decir, lo paramos, no podemos continuar haciendo una recomendación en la cual la proyección va a ser
como hasta ahorita, o sea, el estudio se paró a la mitad con una serie de casos, pone el siguiente, una serie de casos que era la siguiente, eso, una serie de casos que, fíjense, cirugía abierta, casos muy similares desde el punto de vista epidemiológico en las indicaciones, el tipo de enfermedad, o sea, un caso hecho de verdad, un estudio hecho, perdón, con los mejores parámetros epidemiológicos. Entonces, básicamente la conclusión que uno le debe quedar de información de esto es que la cirugía mínimamente invasiva en cervix, incluido robótico laparoscópico, tiene más tasa de recidivas, y una recidiva en cáncer, ustedes saben que es francamente mortal, que en cirugía abierta. Esto cambió la conducta en el mundo. Hay, lógicamente, grupos que, pues, como siempre en todo, la siguen haciendo, que no, que le explicamos al paciente, que los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, pero esto casi es una conducta oncológica mundial hasta este estudio que definitivamente no se podía continuar con cirugía laparoscópica en cáncer de cervix y hasta que no hubiera otro estudio de estas características que demostrara lo contrario. Lógicamente esto cogió por sorpresa a todos. Ya en el Anderson no se hace cirugía laparoscópica en cáncer de cervix después de este estudio. Y la idea es que todas las instituciones oncológicas en el mundo se acogieran a estos resultados. Obviamente, la primera pregunta de todo el mundo es, bueno, ¿y cuál es la razón para que esto pase? Siendo que, lo dijimos al comienzo, la resección de ganglios debe ser completa, están todas las características por qué razón esto pasa. Y uno de los resultados es porque o el humo que se utiliza en la laparoscopia, que ha sido nuestro punto de anclaje complicado ahorita en esta era del COVID, es que el humo puede ser difusor o no difusor. Aquí podría llegar a ser lo mismo, pero con las células oncológicas. Entonces se dice un tumor que puede llegar a estar confinado al cervix, al hacerlo desde el punto de vista de utilizar energía en la laparoscopia, que no se utiliza en cirugía abierta para el corte del cuello, esto podría llegar a ser diseminación de las células tumorales. Se habló también que era por los manipuladores, pero en este momento, digamos, no existe una conclusión de por qué razón tiene realmente, esto es lo que muestran los resultados, pero no hay una conclusión de por qué razón hay más incidencia de recidiva, más tasa de recaída, perdón, en paciente cuando se somete a cirugía mínimamente invasiva. Pasa si quieres lo de la conclusión final del LAC. Ha concluido Exacto. que como tal uno puede, por lo que ya había dicho anteriormente, que la supervivencia del libro de enfermedad a 4.5 años fueron inferiores con la laparoscopia versus comparándola con cirugía abierta. Como tal por lo que hemos colocado Correcto, anteriormente. correcto. Y acá ya son como las referencias donde saqué esta exposición y muchas gracias a todos Perfecto. por su participación. Muy bien. Pues Luis, no es fácil cubrir este tema. No es fácil cubrir el tema porque es un tema oncológico y es un tema que lo que le digo, fíjese que le da a uno unas enseñanzas, como lo dijimos al comienzo, en esto. La otra recomendación importante, siempre que hagan una cirugía, una masa anexial, siempre hagan un lavado pélvico, siempre idealmente tomen muestra del contenido de la masa y la mandan aparte del lavado pélvico. Idealmente siempre todo lo extraigan en endobolsas, no lo hagan nunca a través de los puertos porque eso puede influir en la diseminación tumoral a nivel local en cáncer de ovario. Y lo que les dije, las otras recomendaciones de estudiar bien las pacientes, hablarlo con el patólogo antes, en general todas las recomendaciones que hablamos. Estuvo